tal? Tengan todos muy buenos días, bienvenidas a Acción 10 en la mañana. Gracias por sintonizarnos todos los días. Con ustedes, Jocelyn Medrano, Jimmy Romero y Odeli Vargas, quien hoy interrumpe un poco sus vacaciones para acompañarnos en esta edición. Muy buenos días, muchachos, saludos y bendiciones siempre, que sea Dios nuestro auxilio y nuestra protección. Vamos a iniciar los titulares que más adelante desarrollaremos en nuestro segmento Mirada Global. Y en Rusia, el presidente Vladimir Putin acusó de provocación grosera y cínica a las autoridades ucranianas por los hechos ocurridos en Bucha tras retirada de tropas rusas. Y en España, el gobierno de ese lugar anunció que dejará de ser obligatorio el tapabocas a partir del 20 de abril, excepto en hospitales y transporte público. Vamos a comenzar con noticias de carácter nacional. El ex embajador y preso político Edgar Parrales necesita que le realicen exámenes especializados, pero la jueza a cargo de su caso se niega a otorgar un permiso para que sea valorado. Es lo que denunció la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, Vilma Núñez, denunció que los oficiales de la policía se niegan a permitir que el preso político y exdiplomático Edgar Parrales, de 79 años de edad, pueda ser sometido a exámenes de laboratorios especializados porque padece problemas digestivos crónicos, mientras el juez a cargo de su causa se rehúsa a otorgar el permiso. Exámenes especializados de sangre, de orina y no sé cuáles otros según las declaraciones de sus familiares, y esta situación demuestra, y los cuales no se le pueden realizar porque los jueces no autorizan la entrada de los laboratoristas, porque si es verdad que llega un médico de vez en cuando a verlo, ordena los exámenes y el juez no autoriza los exámenes. Entonces prácticamente los médicos no pueden trabajar así, llega sobre todo en situaciones tan graves y tan persistentes como los problemas de salud que ha denunciado la familia del doctor Parrales tiene. El pasado 4 de marzo, Parrales enfrentó audiencia inicial en el Juzgado Quinto Penal de Audiencia de Managua a cargo de la jueza Nalia Úbeda. No obstante, enfrentará el juicio por el delito de conspiración para cometer menoscabo contra la integridad nacional hasta el próximo 19 de abril. Parrales fue detenido por oficiales de la policía el 22 de noviembre del 2021 cuando circulaba en los alrededores de su vivienda. Estuvo tras las rejas de la Dirección de Auxilio Judicial de la policía, pero luego recibió el beneficio del arresto domiciliar, pero con custodia policial. Informó para Acción 10, Carlos Larios. Un total de 181 reos de conciencia están tras las rejas en Nicaragua, según el más reciente informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. Los detalles a continuación. El más reciente informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua asegura que el número de reos de conciencia en el país llegó a 181 hasta marzo de este año, por lo que familiares de estos continúan demandando su libertad. Como joven, como adulto están en lo mismo, porque vos sabes que los jóvenes, la depresión los mata. Ya actualmente, como les digo, son parejos. Como los adultos, lo que está pasando, el azúcar y la presión también, y lo que es ya, a ellos los está matando día a día. Pero esperamos en eso que ninguno de ellos pues haya, ¿verdad? Como familiares, eso esperamos. El mecanismo detalla que en el mes de noviembre de 2021 y enero de este año fueron capturadas 2 personas opositoras al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Del total de detenidos, 10 fueron capturados previo al contexto de las protestas ciudadanas de abril del 2018. Del total de presos políticos, 157 son hombres y 14 mujeres que se oponen a las políticas del gobierno. 21 de ellos son adultos mayores que tienen más de 60 años de edad y están siendo afectados por enfermedades, según denuncia de sus familiares. El mecanismo indicó que el número de personas excarceladas recapturadas asciende a 44, de las cuales 6 actualmente están detenidas por tercera vez por motivos políticos. 31 personas permanecen en celdas de reclusión diferenciada, ya sea en aislamiento, celdas de castigo o máxima seguridad. Cabe señalar que los 10 presos políticos capturados previos al 2018 están en celdas de máxima seguridad, 7 se encuentran bajo arresto domiciliar y 8 están detenidos en estaciones municipales de la policía. Informó para Acción 10, Carlos Larios. El gobierno de Nicaragua, por medio de un acuerdo presidencial, reemplaza la vacante que dejó Leonardo Torres, quien era miembro propietario del Consejo del Banco Central de Nicaragua. Jimmy Romero con la información completa.
El presidente Daniel Ortega ha ordenado que Leonardo Torres sea reemplazado del puesto que ocupaba en el Banco Central de Nicaragua. Su lugar lo estaría ocupando Germán Manolo Miranda, ex miembro de la Junta Directiva de Bancor, entidad bancaria que fue sancionada por el gobierno de Estados Unidos tras ser acusada de lavado de dinero y tener nexos con la familia presidencial. Oficialmente no se conoce si Torres, después que se le fue ilegalizada la universidad y las cámaras empresariales que manejaba, siguió asumiendo su cargo en el Banco Central. Sin embargo, el gobierno ha ordenado que su tiempo estaría finalizando hasta el próximo 31 de mayo del presente año. La noticia fue dada a conocer a través del Acuerdo Presidencial 54-2022, publicado este miércoles en el diario oficial La Gaceta. Torres, al haber participado en el diálogo nacional al lado del gobierno, meses después fue nombrado como miembro propietario del Consejo del Banco Central de Nicaragua, en sustitución de José Adán Aguirre, quien era presidente del Consejo Superior de la empresa privada COSEP. En menos de una semana, el presidente Ortega ha cambiado sus fichas en el Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua, ya que el pasado 4 de abril se conoció que dejó sin efecto el nombramiento de Helio César Montenegro Díaz y en su lugar nombró a Tirso Celedón Lacayo, según el Acuerdo Presidencial 56-2022. El empresario Leonardo Torres dejó de manejar esas organizaciones privadas luego de verse involucrado en incumplir con sus estados financieros ante el Ministerio de Gobernación y estar acéfala la Junta Directiva. Durante ese proceso de ilegalización, las autoridades gubernamentales ordenaron también agregarlo a la lista de opositores y funcionarios a quienes se les ha declarado restricción migratoria para no salir del país. Jimmy Romero, Acción 10. Este miércoles, la vicemandataria Rosario Murillo habló respecto al rol de los obispos y medios de comunicación, a quienes señaló de haber manipulado la información en el año 2018. Por tercer día consecutivo, la vicepresidenta Rosario Murillo volvió a arremeterla contra los sacerdotes y medios de comunicación de haber manipulado la información durante el estallido social del año 2018. Todos los trucos de la comunicación se usaron, todos los trucos que incluían la presentación del vandalismo como heroísmo, todos los trucos de la comunicación que incluían falsos profetas bendiciendo la maldad, la perversión. Por eso decimos usando y jurando con el nombre de Dios totalmente en vano. Aseguró que las grandes potencias son las que manipulan la información y que han empobrecido el mundo. Siempre pensamos que estamos frente al surgimiento de un nuevo mundo que es fruto de una ruptura de todas esas mañas, de todos esos trucos, de todos esos golpes, de todo ese afán de destruir y de destruirnos, cuando tanto cariño, ternura necesita la familia humana. ¡Cuánta sanación! Este jueves se llevará a cabo una reunión en Roma para denunciar las pérdidas económicas que han causado las grandes potencias. Para Acción 10, Marjorie Vargas. En más información, el presidente del partido político Sigamos dio a conocer la constitución de esta nueva agrupación política y asegura que el proceso de conformación ha sido satisfactorio. El presidente de la Junta Directiva del nuevo partido político Sigamos, doctor Julio González, se reunió con la Junta Directiva Nacional para darles a conocer los avances en términos legales ante el Consejo Supremo Electoral, que les permita organizarse en los 153 municipios del país, incluyendo las 2 regiones autónomas. Quiero que ustedes estén claros y conscientes que las actividades que vamos a desarrollar en cada municipio con las autoridades del Consejo Supremo Electoral, cuando nos notifique oficialmente el Consejo, las asambleas municipales y departamentales, no tengamos temor, porque ahí esas actividades van a estar acompañadas de los funcionarios del Consejo Supremo Electoral. Esto para que se lo digan a las personas que van a llegar a la reunión una vez que el Consejo nos acredite las asambleas por cada municipio y cada departamento. Digo esto porque ustedes saben que la ciudadanía tiene temor ahorita de hacer reuniones. Pero una vez de que tengamos la autorización de
el Consejo Supremo Electoral, conforme escrito que ya tenemos, legal, que nos autorice y nos diga y nos indique por dónde vamos a empezar. De inmediato les vamos a avisar a ustedes para que los que se movilicen a las reuniones no tengan temor. Esperan antes de noviembre postular sus candidatos a alcalde en las elecciones municipales de este año. González fue miembro destacado del extinto Partido de Restauración Democrática PRD, liderado por el reverendo Saturnino Cerrato. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Cambiamos de informaciones ya que una joven de 25 años de edad muere en brutal accidente registrado en las cercanías de los semáforos del Hotel Intercontinental Metrocentro, acá en Managua. El conductor que provocó el incidente fue señalado, según testigos, de manejar en completo estado de ebriedad. Ronald Rodríguez Solís con los detalles. Es el llanto desgarrador de una madre al ver a su joven hija fallecida tendida sobre el pavimento. La terrible escena se registró en las cercanías de los semáforos del Hotel Intercontinental Metrocentro. Anielka María Sandoval Aragón, de 24 años, murió luego que la motocicleta en la que viajaba como acompañante fuera brutalmente impactada por un carro, cuyo conductor aparentemente iba bajo los efectos del alcohol. Yo agarré una piedra y el Dios llega aquí, no te mueves, yo aquí te parto. Yo le iba a partir este viejo. La motocicleta era conducida por José Álvarez Dinarte, de 21 años, quien producto del impacto resultó con una fractura en una de sus piernas, más golpes en su cuerpo. Fue asistido de inmediato por Cruz Roja nicaragüense. Según testigos, los ocupantes de la motocicleta iban en su preferencia de sur a norte, cuando el conductor del carro no respetó la luz roja del semáforo y a exceso de velocidad los impactó, saliendo catapultada la ahora fallecida. Cuando miro el carro fue que pasó, se tiró en la roja, pues, el carro fue que lo levantó. ¿Iba tomado, dicen, el conductor del carro? Iba tomado. Hay una parte que yo me quedé después, cuando el señor estaba guardando la cerveza porque un maderito le abrió la puerta del carro y le dice que andaba bastante cerveza adentro del carro. Entonces el señor la abrió la puerta de atrás del carro y el mader la escondió en la parte de atrás. La policía de inmediato detuvo al conductor señalado de provocar la tragedia. ¿Cómo enseñarle a tu casa? ¿Cómo enseña la botella de guaro? Cualquier delincuente más, hermano. Cualquier delincuente más. Si yo me tiré toda la cinta, yo venía caminando en el semáforo. De manera extraoficial, se conoció que la joven fallecida habitaba en el barrio Nora Astorga, cerca de donde fue la Nicalí, en Managua. Su cuerpo sería trasladado al Instituto de Medicina Legal para realizarle la debida autopsia. Con imágenes de Jorge Arellano en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Familiares de esta joven piden justicia por la muerte de su pariente y que se aplique la ley con todo rigor al señalado de ser el culpable de esta tragedia. Familiares de Anielka María Sandoval Aragón, de 24 años de edad, piden justicia tras la muerte de la joven que al momento de la tragedia regresaba a su casa de habitación de su trabajo ubicado en Los Robles. Consternados por su pérdida, piden que caiga todo el peso de la ley al hombre que provocó el accidente y que supuestamente iba bajo los efectos del licor. Toda la familia estamos muy consternadas, destrozados, y lo que nosotros pedimos, justicia, que no quede impune la muerte de mi sobrina, porque así como le pasó a ella, le puede pasar a muchas personas, y siempre las personas que andan tomadas matan a las demás personas. Ella era una joven de 24 años, el próximo mes mi sobrina cumplía 25 años. ¿Ella estaba saliendo de trabajar? Ella venía de su trabajo. ¿En qué laboraba ella? Ella trabajaba en Alas Buenas. Ella era mesera de Alas Buenas y ella venía de su
en labor de trabajo, saliendo de su trabajo hacia la casa. Ahí por la rotonda de Metrocentro, el carro lo impactó y ella salió por los aires. Instantáneamente perdió su vida ella. José Álvarez Linarte, de 21 años de edad, era el joven que al momento del percance iba con ella como conductor de la motocicleta. Él aún permanece internado en un hospital capitalino. Testigos manifestaron que las víctimas fueron colisionadas por el conductor del vehículo que les invadió el carril y que se desplazaba a exceso de velocidad. El accidente ocurrió la noche de este pasado martes de la rotonda de Metrocentro, una cuadra al sur. Con imágenes de Julio Real, en Acción 10, Jocelyn Rojas. El adolescente de 17 años de edad se declaró culpable de haber asesinado de 30 estocadas a su novia en proceso de gestación. Hablamos de Britney Olivas Herrera, también de 17 años. Y este hecho ocurrió, recuerdan ustedes, el pasado 10 de marzo en el departamento de Estelí. A la espera de la sentencia que dicte la jueza esteliana, doctora María Elsa Laguna Herrera quedó justo Pastor Ortiz Arauz después de declararse culpable de haber asesinado a su novia embarazada, Britney Olivas Herrera, de 17 años. El joven se declaró culpable durante la audiencia inicial, la que se llevó a cabo este recién pasado martes 5 de abril. De acuerdo a la defensa, admitió los hechos para evitar alargar el proceso y no ir a juicio, acción que podría servir como atenuante para el caso en su contra, ya que en audiencia se pretendía demostrar la comisión del delito de forma detallada. El abogado defensor solicitó a la jueza la condena de 4 años de prisión, tomando en cuenta que es adolescente y que confesó el delito. Por tanto, la parte acusadora pidió 6 años de prisión, que es la pena máxima de acuerdo a lo establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia. La jueza del penal del Distrito de Adolescentes de Estelí dará a conocer la sentencia en 8 días hábiles. La joven fue asesinada de 30 cuchilladas por Justo Pastor Ortiz en un basurero ilegal en el sector de La Llorona, en la comunidad La Quinta, carretera hacia La Concordia, el pasado 10 de marzo. Justo mató a la joven porque ella se negó a abortar, luego que le anunció que tenía un embarazo de 6 semanas de gestación y que él era el padre. Xochitl Mendoza, Acción 10. 16 mujeres han sido asesinadas en lo que va del año 2022. Marzo es el mes en el que se registra el mayor número de femicidios, según datos del Observatorio Católicas por el Derecho a Decidir. Veamos. El Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir reporta 16 muertes violentas en lo que va del año contra mujeres y niñas. Según el registro del organismo feminista, el principal vínculo de las víctimas con sus agresores fueron las exparejas, seguido de desconocidos, pareja y el novio. Del total de víctimas, 2 estaban en las edades comprendidas entre los 13 a 17 años, de 18 a 35 años, de 36 a 59 años y una de la tercera edad. De estos casos, 6 se encuentran en la impunidad, 6 en procesos judiciales, un femicida sentenciado, 1 en investigación, mientras que 2 de las mujeres nicaragüenses fueron asesinadas en Costa Rica y Panamá. Los datos exponen que el mes de marzo fue el que más femicidios registró y los departamentos con mayor número de estos hechos fueron en la Costa Caribe Norte, Costa Caribe Sur y Matagalpa. Producto de estos sucesos, 17 niños, niñas y adolescentes han quedado en la orfandad en lo que va del año. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Una mujer junto a su hijo sufrieron lesiones de consideración al ser arrollados por una motocicleta. Ellos se movilizaban en las cercanías de los semáforos de La Ceibita. José Abraham Sánchez estuvo en el lugar y nos informa. Cruzaban la calle de norte a sur rumbo al hospital dermatológico cuando fueron arrolladas por el motociclista Omar Cárcamo Ramos, de 20 años de edad, quien conducía de oeste a este. La Policía Nacional de Tránsito recuerda, aunque un conductor tenga la preferencia en la vía, este debe conducir con prudencia y respeto al peatón. Miembros de Cruz Roja nicaragüense auxiliaron a las víctimas y determinaron que solo sufrieron golpes de consideración y quemaduras por fricción. Nosotros venimos desde allá del mercado del Mayoreo porque venimos a pasar consulta con el niño aquí al dermatológico. Sí. Porque los mandaron de allá para acá, entonces nosotros veníamos pasando porque fue semáforo en rojo. Sí. Y cuando nosotros veníamos ya casi pasándonos ahí fue el impacto que nos dio el hombre por detrás.
¿Cayó aquí? ¿Usted cayó? Yo caí con el niño y no lo aflojé y yo caí con el pie por debajo. ¿Y el motociclista le cayó encima? A ella le cayó encima junto con la moto casi. ¿Cuál es su nombre? Rosa. ¿Rosa cómo? Macís. ¿Rosa Macís? Sí. Rosa Macís. ¿Y el tuyo, madre? ¿Cuál es tu nombre, madre? No, solo dame el nombre nada más. Rosa Mireita. Rosa Mireita Espinosa. ¿Qué sos de ella? El accidente sucedió de los semáforos de la Ceibita, una cuadra abajo. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más noticias. Ya regresa en Acción 10 en la mañana. Estamos de regreso con más información en Acción 10 en la mañana. Le comento que el agregado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos alertó a los migrantes que su país continúa con el cumplimiento de las leyes de inmigración y sus medidas de seguridad en la frontera para evitar que este grupo continúe logrando llegar a Estados Unidos. Los detalles a continuación. A través de un mensaje publicado en las plataformas digitales de la Embajada de Estados Unidos en Managua, Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad Nacional de ese país, alertó a los migrantes que continúa siendo ilegal ingresar a Estados Unidos sin autorización. No te dejes engañar por los traficantes. Estados Unidos continúa haciendo cumplir sus leyes de inmigración y sus medidas de seguridad en la frontera. Continúa siendo ilegal entrar a Estados Unidos sin autorización. Aquellos individuos que intentan migrar de forma irregular a los Estados Unidos se ponen en riesgo a sí mismos y a sus familias. El diplomático advirtió de los riesgos que conlleva migrar hacia ese país y de las consecuencias que podrían tener estas personas. La embajada en reiteradas ocasiones ha publicado mensajes donde insta a las personas a no exponer sus vidas y no realizar un viaje en vano. Aquellos que ingresen de forma ilegal serán detenidos y colocados en procesos de deportación. El viaje es peligroso y las consecuencias son importantes. Piénsalo bien, no te arriesgues. La sede diplomática anteriormente había alertado sobre estafadores de visas para aquellas personas que intentan ingresar de manera legal al país norteamericano. En una publicación destacaron a todos los solicitantes a ser precavidos de vendedores externos que pueden cobrar cantidades excesivas por sus servicios. No hay empleados de la embajada brindando servicios fuera de nuestras instalaciones y únicamente una entrevista con un oficial consular determinará si usted califica o no para una visa de no inmigrante. Xochitl Mendoza, Acción 10. La migración masiva de nicaragüenses podría incrementarse mientras el país continúe con inestabilidad socioeconómica, según un experto en temas migratorios. Es Geraldine Domínguez con el informe. La ola de nicaragüenses que ha decidido emigrar a otros países podría agudizarse mientras que el panorama del país no muestre mejoría en la estabilidad económica, explicó experto en temas migratorios Moisés Gutiérrez. A menos que suceda algo a muy corto plazo, creo que estas cifras podrían ir en aumento en los próximos meses. Recordemos que son muchos los factores que inciden para que una persona tome la decisión de irse de su país de origen, entre ellos las crisis políticas, sociales, la falta de un empleo formal, también lo que tiene que ver con la falta de estabilidad familiar, económica, por supuesto. Entonces son varias cosas las que inciden para que alguien pueda tomar la decisión de irse de su país en última instancia. Estados Unidos, Costa Rica y Europa continúan siendo los destinos con más demanda para emigrar. Obviamente el desarrollo económico en estos países es una de las causas por las cuales las personas eligen preferiblemente estos que se han mencionado. Además que también entendemos de que en la mayoría de estos países es donde nuestra población tiene más amigos y familiares. Es muy difícil que alguien tome la decisión de irse a un tercer país donde no conozca a alguna persona que pueda tenderle la mano en un inicio, ¿verdad? Entonces yo creo que esto tiene mucho que ver. Un salario justo y mejores oportunidades de empleo serían una de las expectativas que reducirían el flujo migratorio, expresó Gutiérrez. Más que expectativas, yo diría que son los deseos que tenemos la gran mayoría de nicaragüenses, que en nuestro país haya un clima óptimo de inversión extranjera,
donde hayan oportunidades laborales para todos, donde haya un salario justo, donde haya también un fuerte apoyo, un apoyo integral a los emprendedores, a las pequeñas y medianas empresas, que son obviamente parte fundamental del desarrollo económico de cualquier país. Entonces, en Acción 10, Geraldine Domínguez. Las autoridades de Costa Rica detienen a un nicaragüense que transportaba más de $200,000 ocultos en la batería de un carro. Más detalles en este reporte. La Policía de Frontera de Costa Rica informó que detuvo a un hombre que intentó viajar a Nicaragua con $277,960 ocultos en una batería para carro. En la información detallan que el sospechoso trató de cruzar a pie hacia Nicaragua por un punto ciego. El ciudadano nicaragüense fue detenido por 2 oficiales fronterizos que se encontraban patrullando por el sector de Tablillas, Cantón de los Chiles, quienes observaron a un hombre que estaba intentando cruzar hacia Nicaragua por un punto no habilitado para el tránsito de personas y mercancías. Es por ello que de inmediato le ordenaron detenerse, pero el sujeto corrió quedando a tan solo 5 metros de la línea fronteriza, donde se topó de frente con otros 2 oficiales que también estaban patrullando por ese sector. Tras inspeccionar lo que llevaba, los oficiales determinaron que se trataba de una batería, por lo que al notar el nerviosismo que exhibía el ciudadano, de inmediato procedieron a llevarlo al puesto policial de Tablillas a fin de realizar una inspección minuciosa de la batería, encontrando varios paquetes, los cuales contenían un total de $277,960. Las autoridades policiales indicaron que el nicaragüense de apellido Martínez y de 49 años de edad fue puesto a la orden de una instancia judicial junto con el dinero decomisado. María Esther Ordóñez, Acción 10. Y es siempre María Esther Ordóñez quien nos continúa informando. Esta vez nos habla de la primera temporada de lluvias en Colombia, que ha dejado hasta el momento 10 fallecidos, 14 lesionados y 5.500 damnificados. Informaron fuentes oficiales. Estas y otras informaciones en el siguiente bloque de Noticias Internacionales. Según información brindada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, las lluvias en el país han afectado a 2.365 familias que representan más de 5.500 personas, dejando 10 fallecidos y 14 heridos. De los 32 departamentos colombianos, los más afectados son Cundinamarca, Cauca, Antioquia, Nariño, Caldas y Risaralda, mientras que los deslizamientos y las inundaciones representan el 80% de los eventos que más se han presentado a lo largo de la temporada, que en total fueron 115. Las autoridades indican que en infraestructura, los reportes señalan afectaciones de 205 vías del país, así como en 15 puentes vehiculares y 2 de peatones. También hubo daños en 21 acueductos y 12 alcantarillados, así como en 8 colegios. En medio del 9º día de las protestas a nivel nacional en contra del gobierno de Pedro Castillo, se registró la muerte de un joven en Huánuco, Perú. Según reportan, la víctima sería Alexander Trujillo Nolasco, de 18 años de edad, quien habría sido impactado en la cabeza por un proyectil de gas lacrimógeno lanzado presuntamente por un miembro de la Policía Nacional. Con él, serían 5 las víctimas mortales por las manifestaciones. El ministro del Interior informó que personalmente recorrió los sitios donde se dieron los enfrentamientos y constató los destrozos y daños ocasionados por los manifestantes en los exteriores del Congreso de la República y que se extendieron por toda la avenida Abancay en el centro de Lima. Las protestas se dan en medio del descontento causado por el aumento del precio del combustible y los alimentos. Los manifestantes exigen la renuncia del presidente de ese país, Pedro Castillo. El Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela informó que contabilizó 14 casos de limitaciones a la prensa durante el pasado mes de marzo, que representaron 18 vulneraciones caracterizadas por intimidaciones, arbitrariedad y negativas de aproximación a las fuentes noticiosas.
Agregan que se dieron 5 incidentes de discurso estigmatizante, 4 agresiones y ataques, 3 medidas de censura y un acto de uso abusivo del poder estatal, según indicaron en el comunicado de prensa publicado en su sitio web. La organización que defiende la libertad de prensa y el derecho a la información en Venezuela indicó que estos casos afectaron a 4 medios de comunicación, una organización de defensa de derechos humanos, 32 trabajadores de la prensa y una activista. María Esther Ordóñez, Acción 10. En otro orden, pobladores del barrio El Recreo en Managua denuncian que desde hace más de 2 meses no cuentan con agua potable, lo que ha facilitado la proliferación de enfermedades. Es Kevin Arrieta con el detalle. Habitantes de este barrio ubicado en el Distrito 3 aseguran que el agua llega desde las 3 a las 5 de la mañana. Una pipa de la Alcaldía de Managua se encarga de abastecerlos durante la tarde para poder realizar sus labores cotidianas. El agua viene a las 3 de la mañana, ya, como que pareciera que el maje de Nacal se levantara a orinar, abre la llave y a las 5 que se jala, la cierra. Ya. Lo más 2 barriles llenamos. ¿Y cómo hacen para tomar? ¿Ocupan esa agua en la pipa? No, vamos allá donde hay agua del agua limpia para tomar, porque esta no se puede, porque si ya a veces viene limpia, a veces no, a veces viene oscura y ya si se deja 2 días ya hiede como a pescado. Mientras que la situación para otros vecinos es diferente. Desde hace más de 2 meses no cuentan con el servicio de agua potable en su totalidad, pero sí con los recibos de la empresa abastecedora del vital líquido que llega cada mes. ¿Qué hacemos? A quedarlos a aguantar aquí. Ahora, vinieron a rejoderlos más porque aquí no entra la pipa. Mira la mierda que hicieron. Me disculpan porque yo hablo así. Que ya te tenemos harto. Mire, el cachimbero de polvo, y sin agua más de 4 meses. Imagínese, y todavía dice, yo llamo en Nacal, dice, no, usted se tiene que arreglar con los políticos, ni verga de políticos hay aquí. Ni los perros se han podido bañar porque anda pestoso igual que aquí. Imagínate, no hombre, eso es injusto. Toda la gente aquí, nadie se baña por eso mismo. Y la gente son inconsideradas de Nacal, pero los recibos sí vienen al día. Hasta ahora la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados en Nacal no les ha brindado ninguna respuesta. Ahí vivimos llamando y lo dicen, solo ustedes llaman y los demás es que no van a estar gastando también porque si tenemos un celular, tal vez un chapiollo jodido y allá es convencional. Mira, llama al número tal, está como cuando llama la luz. Pues llame al número tal y llame y cuando quieren contestarme el último pendejo ya no tengo saldo. Ahora estamos más rematados, el calor, el polvo, bueno, por decir mi niña anda toda llena de roncha por el polvo. Y ahí le decimos a ellos, cuando van a terminar en la calle, vamos a ver. Y ahí, y en lo mismo, tragamos polvo. En este sector, la Alcaldía de Managua realiza labores de construcción y reparación del sistema de drenaje pluvial, lo que ha desatado hedor en varias cuadras provenientes de tuberías, que impide a los pobladores poder ingerir alimentos. Con imágenes de Ronald Reyes para Acción 10, Kevin Arrieta. Y durante la temporada de verano, especialmente en Semana Santa, el consumo de agua es inevitable en las familias nicaragüenses. Defensoría de Gestor al Consumidor brinda algunas recomendaciones para evitar el derroche del vital líquido. Más de 10 metros cúbicos de agua se pueden llegar a consumir durante la Semana Santa, lo que representa un aumento en el recibo del vital líquido de hasta 150 córdobas. El gasto podría ser menor si se agregan gotas o pastillas de cloro al agua, explica Juan Carlos López, de Defensoría del Gestor al Consumidor. La medida para que no exista un derroche de agua potable de manera estrepitosa, que realmente utilicen la misma agua al menos por 2-3 días o al menos 2 días promedio o intercalado, pero utilizando, valga decirlo, por el tema de higiene, por tema de salud, determinado tipo de químico. Esa es la alternativa en el sentido de poder ahorrar un poco con el tema de agua potable. Pero en la vida real, si no utiliza eso, la otra alternativa es que simplemente
la gente va a tener que derrochar agua, porque utilizar una piscina, de vaciarla y volverla a llenar, de hecho debe ser así, pues. Una piscina puede llegar a ocupar de 1 a 40 barriles de agua, dependiendo del tamaño, lo que se traduce en un consumo triple de lo acostumbrado mensualmente. El poner una piscina grande o pequeña es mentira, no va a ahorrar, pues, pero si querés al menos construir un poco más desde el punto de vista ciudadano o del punto de vista medioambiental, es utilizar determinados tipos de químicos. Pero tenés que entender también que hay también piscinas demasiado chiquitas que en efecto tal vez no va a ser tan perjudicial desde el punto de vista del derroche. La otra alternativa es que en muchas ocasiones lo que hacen los padres de familia es realmente pues disminuir también en la semana, la ponen un día y tal vez empezando el lunes y terminan el viernes, pero esas son medidas que son subjetivas, pues esas son medidas o alternativas que tiene. Al final es muy difícil poderle decir a la gente completamente pues que no se divierta o que no tenga al menos un espacio de recreación. Los asentamientos y barrios costeros son los que más derrochan agua, puesto que la mayoría de las familias no pagan el servicio. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Ponga mucha atención, vamos a hablar de temas económicos. Hasta un 25% estaría incrementando la próxima semana la tarifa del pasaje para viajar al norte del país. La causa podría ser el alza en el precio del diésel. Entre 20% a 25% podría incrementar el precio del pasaje para viajar desde Managua a Estelí, Matagalpa, Ocotal, Somoto y viceversa. La medida aparentemente sería autorizada por el Ministerio de Transporte e Infraestructura MTI. Para dar un ejemplo, actualmente viajar de Managua a Matagalpa cuesta 73 córdobas, pero la tarifa pasaría a 95 córdobas. Pero sí no estaría de acuerdo, porque usted sabe la situación como está ahorita. Estamos mucha gente sin empleo y la situación no da para más. Digo yo que por la situación que tenemos sería injusto que suba, ¿verdad? Porque no tenemos un buen salario. Yo soy ama de casa y no gano mucho, mi esposo no gana mucho. Digo yo que no está bien que suba. Creo que está bien así como está. ¿Cuánto paga usted y a dónde viaja? Voy para San Carlos, pago 200 córdobas. ¿Cada cuánto viaja hacia ese lugar? Una vez al mes puedo. Una vez al mes. Si aumentaría, ¿sería un golpe a su bolsillo? Claro que sí. Conductores de unidades de las cooperativas de buses, ruteados y expresos que operan en la Cooperativa de Transporte del Norte Cotran, ubicada en el Mercado Mayoreo, prefirieron no ofrecer detalles del tema, pero fuera de cámaras confirmaron que la medida entraría en vigencia en esta Semana Santa, ya que el precio de los combustibles los ha estado asfixiando. Solo rumores. Pero, ¿cuál ha sido el impacto que han tenido ustedes como conductores por el tema del combustible? Solo para el combustible se gana. Yo no es el primer viaje que voy haciendo, yo ahí serían los dueños, el dueño y tal, el dueño, mira. Pero muchos dicen que ya se está escuchando ese aumento de precio. Yo no voy a decir nada, yo no voy a decir nada de eso. No, yo no sé nada al respecto. ¿Cuál es el impacto que están recibiendo por el alza de los combustibles? No puedo decir nada, disculpe. Por cada viaje que se realiza a los departamentos del norte del país, los dueños de las unidades de buses ya están desembolsando desde 1.000 a 1.500 córdobas adicionales en la compra de combustible. El domingo pasado, el precio del litro del diésel se cotizó en Managua en 43 córdobas con 16 centavos, a pesar que el gobierno anunció que asumió el 70% de subsidio por los incrementos en las tarifas de los derivados del petróleo a nivel local. Jimmy Romero, Acción 10. Y los comerciantes del mercado de Ocotal, Nueva Segovia, esperan tener buenos ingresos en sus ventas al ofrecer productos propios de esta temporada de Semana Santa. Veamos. A pocos días para que comience la Semana Mayor, comerciantes del mercado centro histórico de Ocotal en Nueva Segovia perciben la esperanza de obtener buenas ventas de pescado seco con precios que van desde los 150 hasta los 1.000 córdobas. ¿Se vende más el pescado seco que el pescado fresco? Imagínate pues que la demanda que hay en el departamento de pescado seco es que viene de todos los municipios de Nueva Segovia e incluso vienen hermanos hondureños porque la demanda de este pescado tiene mucho auge. La variedad más cara en esta Semana Santa de este pescado. El Gaspar. El Gaspar es aquel que se ve allá.
Por otro lado, el queso, que es principal ingrediente para hacer la otra sopa tradicional en tiempo de Semana Santa para los y las ocotalianas, está a un precio de 70 córdobas por libra. Hace unos 2 meses atrás se llegó a cotizar a más de 100 córdobas. El queso, gracias a Dios, bajó un poquito, bajó 10 córdobas por libra. ¿Cuánto vale la libra entonces? Ahorita la tenemos a 70 ya, porque ayer recibí un queso, ya lo agarré 10 pesos. También los vendedores de frutas tropicales que se acostumbran a comer para rehidratarse en la zona esperan tener una muy buena temporada. 130, 150, de esta otra 70, 50, melón 50, era mandarina, 10 cada una. Y los tamales pisques se encuentran a solo 5 córdobas. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. Nicaragua inicia los 2 primeros meses del año con un aumento en el flujo de remesas provenientes de Estados Unidos, Centroamérica y Europa. Los nicaragüenses recibieron 396.9 millones de dólares en concepto de remesas familiares en los 2 primeros meses de este año, es decir, un 28.2% más que el mismo periodo de 2021, así lo informó el Banco Central de Nicaragua. Hasta febrero, las familias recibieron 87.2 millones de dólares más que los captados en los 2 primeros meses de 2021, cuando sumaron solo 309.7 millones de dólares en remesas, indica este reporte. En febrero pasado, las remesas totalizaron 202.2 millones de dólares, es decir, un 31.6% más con respecto al monto recibido en el mismo periodo de 2021, que solo fueron 153.6 millones de dólares, menciona la entidad monetaria. Del total de remesas recibidas solo en febrero, el 69.2% provino de Estados Unidos, seguido de Costa Rica con un 11.3% y España con un 11.1%. Nicaragua captó 2.146.9 millones de dólares en remesas en 2021, un 16% más que en 2020. Las remesas familiares representan un 17% del Producto Interno Bruto del país. Al cierre de este año 2022, la proyección de algunos expertos es superar los 2.500 millones de dólares, tomando en cuenta la acelerada ola migratoria hacia los Estados Unidos. Jimmy Romero, Acción 10. Vamos a cambiar totalmente de tema. Una familia originaria de Río Blanco busca a un joven que desapareció cuando intentaba ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos. Minor Downs Bravo salió de su casa de habitación en la comunidad Guasayamba, en el municipio de Río Blanco, en el departamento de Matagalpa, el pasado 10 de febrero, junto a 2 primos y 2 conocidos más, rumbo a Estados Unidos. Durante el viaje, Downs presentó complicaciones médicas. Ellos nos cuentan pues que ya cuando iban en el trayecto, en el camino, pues él se enfermó, él estuvo en Monterrey, estuvo bien enfermo, se dicen que a lo mejor le dio el COVID, en parte dicen que se desmayó. Al coyote le pagaron $4,000 por llevarlo. Su hermana Ángela Downs tiene más de un mes de no saber nada de su hermano. La última comunicación que tuvo con él fue el pasado 27 de febrero, cuando éste le comunicó que iba a cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Como a las 6:30 de la tarde más o menos, y me dice pues que ya no le sigue escribiendo porque ellos iban a salir en la noche para el río a entregarse a inmigración. Ya desde ese entonces nosotros no sabemos nada más de él, porque él me dijo, voy a llegar, me dijeron que tenía que llevar los celulares apagados, y entonces eso fue lo único pues que hace de él, pero más nada ya no. Nos dicen pues los que iban con ellos, que ellos le ayudaron a pasar el río, porque dicen que él no pudo caminar, se inflamó, a medio del río dicen que él ya no pudo dar un paso más, y entonces dice que sí lo pasaron, pero lo que sí ellos dicen pues que lo dejaron del otro lado del río, ya en tierra estadounidense, que sí no se entregaron pues juntos porque él ya no pudo caminar y ellos ahí lo dejaron. Pero ellos nos dicen pues que cuando ellos se entregaron a inmigración, ellos le dijeron pues que había quedado un muchacho ahí enfermo, y ellos dicen pues que agarraron una ambulancia, inmigración, y lo fue a traer hasta ahí, pues solo Dios sabrá. Es lo único que sabemos. Esta familia está desesperada y solicita ayuda para encontrar a Minor, quien viajó a Estados Unidos con el propósito de mejorar la calidad de vida de sus padres. Si alguna persona tiene información, puede llamar al siguiente número telefónico 8257-3296 con la señora Ángela Downs. Xochitl Mendoza, Acción 10.
La alcaldía de Managua anuncia el cierre temporal de un tramo de la pista El Recreo por la construcción de obras del drenaje pluvial. Veamos el reporte. La construcción e instalación del drenaje pluvial en el sector del Colegio Benjamín Celedón mantiene cerrado de manera temporal el tramo de la pista El Recreo, anunció a través de sus redes sociales la alcaldía de Managua. En la publicación, la municipalidad, a través de un mapa, trazó la vía alterna que se habilitó para los conductores que circulan de norte a sur. Según lo estimado por la comuna capitalina, el cierre será por una semana. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Continuamos con más en Acción 10 en la mañana y en nuestro segmento de debates y soluciones. Vamos a hablar de temas sensibles para la economía nicaragüense, costo de la canasta básica, también los rubros que han tenido crecimiento en estos primeros meses del año, como es las remesas que provienen de Estados Unidos, de España y de algunos otros países centroamericanos donde están muchos hermanos nicaragüenses y que están enviándole a sus familiares esas remesas que representan un oxígeno para la economía nicaragüense, y de igual manera del precio del combustible. 3 puntos muy importantes para conversarlos con nuestro invitado hoy día allí. Así es, Jocelyn, ya se encuentra vía Zoom Welvin Romero, quien es economista independiente, quien nos va a estar hablando sobre estos 3 aspectos: las remesas familiares, el precio de los combustibles y por supuesto la canasta básica, que ha ido acelerándose a precios ya, según algunas organizaciones de defensa de los consumidores, más de 17,000 córdobas, una situación que prácticamente la gente dice que es inalcanzable poder costearla. Muchas gracias, don Welvin, por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Jimmy. Buenos días, Jocelyn. Muchas gracias a ustedes por invitarme. En el caso del costo de la canasta básica y también de los combustibles, hemos hablado muchas oportunidades de este tema y sobre el que se debe de hacer. Me gustaría que conversáramos sobre justamente eso. Mucha gente ha planteado la posibilidad de un diálogo económico y alternativas de solución que puedan incluir consensos entre distintos grupos, distintos sectores que tienen mucha relevancia en este tema, y también que puedan incluir nuevas políticas públicas. Vemos como otros países ya han implementado ciertas políticas para el tema del precio del combustible, para el tema de transporte, etcétera. En el caso nuestro, ¿qué se debe de hacer? Obviamente de que la canasta básica está aumentando y las expectativas son de que continúe aumentando. La guerra en Ucrania está planteando coincidencia entre todos los analistas que saben mucho de esto, que la inflación va a continuar. Aparentemente los últimos sucesos que se están desarrollando en esa guerra indican de que esto va a continuar y que por consiguiente ese análisis de que la inflación internacional va a continuar incrementándose nos va a golpear a nosotros. Y eso obviamente tiene impacto sobre la canasta básica. Y estamos hablando de rubros que son sensibles. El otro día leía al coordinador de la UNAC y de CONAGAN, él afirmaba de que ellos están esperando un aumento sustancial en el precio del maíz por el efecto sustitución del maíz amarillo que se produce en Ucrania y que seguramente este año no se va a levantar. También hay afectaciones en el lado ruso, que es el otro gran productor de maíz en el mundo. El precio del trigo está aumentando, el precio de los combustibles se ha mantenido en sub y baja, pero en niveles bien altos. Y la expectativa es que continúe al alza. Eso obviamente va a tener un impacto negativo sobre los precios en Nicaragua, y Nicaragua necesita prepararse. Y el problema que se observa es que no hay nadie que esté tratando de discutir o de plantearse alternativas a ese crecimiento de los precios que tenemos. El año pasado, ¿sí? Lo escuchamos. El año pasado los alimentos aumentaron más de 14% y toda la canasta aumentó 11%. Ahorita el dato que tenemos es a enero, todavía no se ha publicado febrero y marzo, pero lo que tenemos es que en enero aumentó 1,7%. Enero siempre es un mes que todavía el aumento de precios es alto todos los años. Sin embargo, si esa tendencia se mantiene, desde mi perspectiva va a ser más alta en los próximos meses, estaríamos hablando de un aumento de la canasta de más de 20% este año.
¿Se puede hacer algo por parte de las autoridades, por ejemplo, para evitar una alza en el precio del aceite, ya que lleva 2 semanas consecutivas que ha aumentado 10 córdobas? Son 20 córdobas que ya están asumiendo las familias en este producto que es de suma necesidad para cocinar. Otro de los productos que forman parte de la canasta básica que ha ido en incremento es el pollo. El pollo se cotiza a más de 47 córdobas, incluso a 50 córdobas. ¿Qué se debe hacer en ese sentido? Porque estos productos son importados y se le graban impuestos para poder distribuirse acá en el país a nivel local. Sí, mire, en el caso del aceite fue el producto que más aumentó el año pasado. Estamos hablando de que el aceite aumentó 64,8% el año pasado. Y este año continúa al alza, como usted bien lo afirmaba. Nosotros tenemos alternativas. Se ha planteado de que Nicaragua, con la palma africana, se está constituyendo en un gran exportador de aceite crudo y tenemos capacidad de refinamiento en el país desde siempre. El problema es que eso está como en régimen especial fiscal, es decir, es zona franca, y por consiguiente, de acuerdo a las leyes de Nicaragua, ese aceite no se puede vender en Nicaragua. Lo que estamos haciendo es exportándolo y luego lo importamos. O sea, no tiene ningún sentido. Deberíamos de pensar en hacer algo especial mientras dure este problema para intentar de que el aceite internamente baje de precio. Y así hay varios productos en los que podríamos estar hablando de alternativas que tenderían a reducir el impacto que estamos teniendo. Por ejemplo, el pollo, que es otro problema que estamos viviendo. Recuerde que en Nicaragua dejamos de consumir carne de res porque tiene precios prohibitivos por encima del precio que nos pagan por exportar carne de primera, y el pollo se ha constituido en la alternativa de proteína, de consumo de proteína animal para la familia nicaragüense. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos mediante el cual podemos meter al país pollo producido en los Estados Unidos libre de impuestos, y eso podría abaratar sustancialmente ese precio. El arroz, por ejemplo, el año pasado aumentó 12,8 y este año se mantiene al alza. Si nosotros exportáramos de Estados Unidos, estamos hablando de que al mayorista sus costos más ganancias los debería estar dando a un poco más de 10 córdobas. Sin embargo, estamos pagando 18 y hasta 20 córdobas por la libra de arroz. En el caso de los combustibles, ¿cuáles serían las alternativas, además de las medidas que ya han tomado las autoridades en nuestro país? ¿Y cómo usted valora justamente esas medidas? Mire, en la situación actual de Nicaragua, yo tengo muchas dudas sobre las posibilidades de que se mejore la situación subsidiando directamente el consumo de combustible. Recuerde que los que ganamos menos en el país no consumimos directamente gasolina, la consumimos por medio de los costos de transporte de los bienes que compramos. Yo pienso de que deberíamos de tratar de estructurar un sistema de compensación a la familia. Esto ya se está haciendo en 5 países de Latinoamérica. Bolivia, por ejemplo, está impulsando un sistema de compensación. Colombia, un sistema de devolución a la familia. Y eso perfectamente lo podríamos hacer en Nicaragua. Es complejo, pero facilitaría que las familias pudieran consumir con menos problemas que los que tienen hoy los bienes básicos. Y finalmente el tema de siempre, pues ajustar los salarios. Yo sé que hay mucha resistencia en el país a aumentar los salarios, y básicamente la resistencia se origina en la forma en que vemos la economía. Las concepciones, desgraciadamente la economía no es como las matemáticas. Depende de qué concepción tiene usted, qué anteojo tiene puesto. Usted ve que los salarios no se deben de aumentar porque hay que generar más ganancias para que haya más inversión, aunque eso no ha pasado en ningún país del mundo, o bien pensar de que se necesita ajustar los salarios para que las personas puedan demandar productos.
Don Welvin, se prevé que continúe aumentando el precio de los combustibles. Prácticamente ya la gasolina super estaría superando los 50 córdobas. ¿Qué se podría esperar este domingo? ¿Una nueva alza? Prácticamente los consumidores dicen de que ya no aguantan estar asumiendo cada semana alzas, pero no es solo por el conflicto que existe entre Rusia y Ucrania que ha empezado a verse estas alzas, sino que desde tiempo atrás dicen que ya no logran sostenerse económicamente. Mire, lo que tenemos que asumir como país es que el mundo cambió sustancialmente. O sea, las condiciones que habían a diciembre del año pasado son totalmente distintas. En Europa ya se está hablando de sancionar los combustibles. Eso va a implicar un aumento en el costo del combustible. Y la posibilidad de desarrollar energías alternativas es de largo plazo, no es algo que se pueda resolver en el muy corto plazo. El combustible va a seguir aumentando. El consumidor tiene un problema para poder acceder al combustible porque su ingreso no le da. Si usted aumenta el ingreso, obviamente él va a tener menos problemas que los que tiene ahora para poder consumir. Recuerda de que en el PIB medido como gasto, en la parte del consumo de la familia representa más del 70% del Producto Interno Bruto. Y eso es extremadamente relevante. Es decir, lo que sostiene el PIB en Nicaragua es el consumo de la familia. Por consiguiente, deberíamos de tratar de mantener ese consumo, de forma de que sea posible que las familias accedan a esos productos y que la demanda no se caiga. Estamos hablando de que el consumo de la familia representa el 74,7% del Producto Interno Bruto. Welvin, en el caso de las remesas que han representado y representan en la actualidad un rubro importante para la economía nicaragüense, han crecido, ¿podría mantenerse este flujo? ¿Y qué tan relevante es la administración idónea de las remesas? O si podría, por ejemplo, depender Nicaragua solamente del flujo de las remesas provenientes de países como Estados Unidos, España y Centroamérica. Casualmente, el mecanismo de compensación que la sociedad nicaragüense está encontrando para mantener sus niveles de consumo son las remesas familiares. El año pasado las remesas representaron más del 17% del Producto Interno Bruto. Este año tenemos datos a febrero, tenemos una tendencia al alza de las remesas familiares. En enero, con respecto a enero del 2021, aumentó 24%. Y en febrero aumentó 31%. El acumulado nos da un aumento de 28,2%. Eso implica de que si esa tendencia se mantiene, estaremos recibiendo 2.700 millones en remesas familiares. El año pasado fue 2.150. Eso le da una idea de las proporciones de las que estamos hablando en términos de compensación de los ingresos bajos de la población. Por otro lado, ¿sí? Sí, lo escuchamos. Por otro lado, la escasez de ingresos que tiene nuestra población genera de que el pastel que tenemos sea extremadamente pequeño. Es lo que en algún momento los economistas a nivel mundial estaban discutiendo sobre las trampas de la pobreza o el equilibrio de bajo nivel. Y eso lo que básicamente implica es que el ingreso del país es tan bajo que no da para que se produzcan procesos inversionistas relevantes. Una de las interrogantes es, este año usted dice que podría estar creciendo las remesas familiares a 2.700 millones de dólares, pero ¿qué tanto aportan a la economía familiar las remesas? Porque muchas veces se utiliza para temas de medicamentos, temas de mejoras en la vivienda, temas de educación, temas de ocio, temas de complementar para el costo de la canasta básica, pero lo ideal, ¿cómo sería utilizar las remesas que envían los nicaragüenses? Porque incluso se habla de entre 100 a 300 dólares mensuales que se envían desde Estados Unidos, ya sea desde España o otro país centroamericano. Mire, un tema que se ha discutido mucho alrededor de las remesas es que básicamente las remesas se utilizan para el consumo de la familia. Como usted decía, en medicamentos, en complementos de la canasta básica o en la compra de bienes duraderos.
es decir, camas, televisores, roperos, cocina, etcétera, ¿no? Sin embargo, también se ha discutido mucho cómo podríamos hacer de que esa cantidad de remesas vengan y se conviertan en inversión. ¿Cuál es el problema? El problema es que mientras las familias tengan ingresos extremadamente bajos, por ejemplo, salarios por debajo de la línea general de pobreza, la gente va a seguir utilizando el ingreso que tiene para comer y para tratar de vivir un poco mejor, para mejorar su calidad de vida. En la medida de que logremos de que las personas con el ingreso proveniente de su salario puedan tener una calidad de vida decente, podríamos impulsar mecanismos para que ese nivel de remesa se convierta en inversión. ¿Y cómo se estaría traduciendo esa cantidad que podríamos estar alcanzando al finalizar este año 2022? 2.700 millones de dólares. Una mayor ola migratoria de nicaragüenses buscando mejores oportunidades de vida, o los nicaragüenses están teniendo mejores oportunidades de vida, un mayor ingreso en esas naciones donde han decidido migrar. Mire, la respuesta a eso es compleja. En primer lugar está la ola migratoria, o sea, los nicaragüenses nos estamos yendo en masa a tratar de trabajar en otro lugar. O sea, básicamente, por ejemplo, ir a cortar café en Costa Rica te genera un ingreso de $517 y te dan la comida y te dan la dormida. O sea, obviamente de que si yo soy cortador de café en Nicaragua y tengo la posibilidad de irme a Costa Rica a cortar café allá, me voy a ir. Y no estoy hablando de cosas que no están sucediendo. Los productores han estado planteando de que en algunas zonas del país ya hay escasez de mano de obra. En Nueva Segovia es obvio de que hay un proceso migratorio bastante destacable. Eso no lo vamos a detener mientras, vuelvo a repetir, el ingreso de nuestra gente sea extremadamente bajo. Y en lo económico, ¿cómo nos afecta que más personas estén buscando mejores oportunidades de vida en otras naciones? Y dicen algunos que estamos quedándonos prácticamente sin capital humano. Mire, la fuerza de trabajo es un factor de producción, es uno de los factores importantes de producción. Por consiguiente, en la medida que usted tiene fuerza de trabajo, en esa medida su capacidad de producir es mayor que la de otro país que no tiene población. En ese sentido, la migración de nuestra fuerza de trabajo, en principio, es un problema serio que deberíamos de estar intentando resolver. Si a eso le agrega de que nosotros educamos a esa población, muchos de ellos, de hecho, los que se van son la gente más calificada, nosotros le educamos para que se vaya a otro país a hacer cualquier cosa y desperdiciamos toda la inversión que hicimos en el desarrollo de capital humano. Por otro lado, tiene problemas de desintegración familiar. Normalmente el que se va es el jefe de hogar porque está intentando garantizar ingresos en la familia que les permitan vivir. Muchas veces se quedan los adolescentes solos, otras veces se quedan niños con las abuelas. Y eso, cualquier similitud con la vida real no es mera coincidencia, y eso tiene implicaciones bastante serias en el traspaso de valores de las generaciones que ya vamos para el otro lado con respecto a las generaciones que están desarrollándose. Don Welvin, vamos a leer una serie de comentarios que nos están haciendo a través de nuestra transmisión de Facebook, Canal 10 Nicaragua. Nos comenta uno de los amigos televidentes que nos ve dice en Huaspán, Río Coco: muy bueno el tema que se está abordando el día de hoy, pero ¿quién es que regula el precio? Acá del pasaje ya está costando 700 córdobas y el galón de aceite vale 300 córdobas. ¿Cómo podemos tener un respiro económico ante estas alzas, tanto en el pasaje como en algunos productos que integran la canasta básica? Es casi la pregunta que le hacíamos al inicio. ¿Qué políticas deben de implementarse para no seguir golpeando el bolsillo de los nicaragüenses? Mire, además de las que ya le decía, nosotros tenemos un problema de comportamientos monopolistas en los mercados de los bienes básicos. Una medida adicional que podemos tomar y deberíamos de tomar, porque las leyes de Nicaragua sí lo indican, es reducir la capacidad de control de mercado que tienen algunos
ofertantes, de forma de que los precios no suban tan vertiginosamente como lo que estamos observando. Además de eso, pues está el tema del ingreso, además de eso está mejorar el funcionamiento de las cadenas de valor, tratando de aprovechar los mercados que nos están ofreciendo productos a menores precios. Yo no me explico cómo es posible de que nosotros estamos importando un poco más del 30% de arroz de los Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio nos permitiría importar mucho más. Obviamente esto va a afectar nuestra soberanía alimentaria. Sin embargo, es el mecanismo que podríamos utilizar para hacer de que la producción nacional se venda a precios adecuados. Nos comentan también si sería correcto aumentar el salario para solucionar la situación económica de muchas familias o bien que los empresarios bajen el precio de algunos productos que integran la canasta básica. ¿Qué tan viables serían estas dos propuestas? Yo estoy totalmente de acuerdo que los salarios hay que subir. Nicaragua tiene los salarios más bajos de Centroamérica y efectivamente tiene el PIB más bajo de todo Centroamérica. Ese es algo que se ve con otros anteojos y entonces el punto que hacen es que si aumentas los salarios y no hay producción, entonces ¿qué va a suceder? Vas a provocar inflación. Y la primera clase que un economista recibe, la primera clase, el primer día, es de que si vos aumentas la demanda, el precio va a subir y se va a aumentar la oferta. Aumentando la oferta, vos mejorás los salarios. Y ahí tenemos pues una solución. Hay que aumentar los salarios. No es posible que nuestros productores nos vendan a precios internacionales o por encima de los precios internacionales los bienes de la canasta básica y nos paguen salarios por debajo de la línea de pobreza. O sea, es un total contrasentido. Welvin, sus recomendaciones de cierre sobre el ABC que se debe de considerar para estos temas tan importantes para la ciudadanía nicaragüense. Le hablaba yo al inicio de la posibilidad de un diálogo económico multisectorial. ¿Usted ve esa posibilidad como algo realmente importante a corto o mediano plazo? ¿Y qué temas se tienen que abordar o con qué fondos se tienen que abordar en este diálogo económico en la medida de que esto fuese posible? Mire, obviamente la máxima de que dialogando se entiende la gente es algo que deberíamos de aplicar en Nicaragua. Yo soy un férreo defensor de que Nicaragua, uno de los problemas más serios que tiene es la falta de unidad nacional. Nosotros hemos vivido desde siempre en discordia entre nosotros mismos y eso ha permitido de que nuestra capacidad productiva se deteriore. Obviamente que es una alternativa de mucha significancia de que los nicaragüenses nos pudiéramos sentar a discutir sobre el futuro económico de Nicaragua. Sin embargo, como se ven las cosas en este momento, no pareciera que esa fuera la tendencia. ¿Se tendría que hacer este diálogo económico y en qué momento? Debería ser ya, o sea, debería ser ya en función de intentar desarrollar políticas alternativas para enfrentar lo que se nos viene en términos de inflación, en términos de problemas de abastecimiento, probablemente de combustible. Recuerde que Rusia es un gran productor de combustible. Si al final se termina embargando el petróleo y el gas de Europa, el mundo va a enfrentar un problema energético serio, pues independientemente de todas las vueltas y revueltas que pueda dar el presidente Biden. A mí me llamó mucho la atención de que en un momento en que se estaban llegando a acuerdos de cese al fuego, Ucrania haya atacado un depósito de combustible en territorio ruso, pues como que no quieren que la cosa se acabe. Y eso obviamente genera mucha inestabilidad a nivel mundial. Entonces Nicaragua debería de estar intentando desarrollar medidas alternativas a las que ya conocemos en función de que el efecto de todo este problema sea menos en el país. Gracias, Welvin, por habernos acompañado, como siempre, hablando de temas de gran importancia en la economía nacional. Es momento de hacer una pausa comercial. Muchas gracias, Welvin. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Continuamos con más de Acción 10 en la mañana.
nuestro planeta, nuestra salud. Ese es el lema de hoy, fecha en la que se celebra el Día Mundial de la Salud. En medio de una pandemia y de un aumento de enfermedades, la OMS aprovechará esta efeméride en 2022 para llamar la atención del mundo sobre las medidas urgentes que se necesitan para mantener la salud de los seres humanos. Esto y más en nuestro segmento Hoy en Historia. En el año 1948, en la Organización de las Naciones Unidas se crea la Organización Mundial de la Salud. Por ello también se celebra el Día Mundial de la Salud. Y es que según manifestó la organización, la salud es un derecho básico y universal. Por ello se pretende fomentar el acceso a la atención sanitaria de calidad en todas las regiones del mundo, especialmente en la población de escasos recursos económicos. Para el año 2022, el lema central es Nuestro planeta, nuestra salud. El personal de la OMS, que trabaja con 194 estados miembros, está unido bajo el compromiso de mejorar la salud de todos en el mundo y hacerle frente a las enfermedades ya sean infecciosas como la gripe y la infección por el VIH o no transmisible como el cáncer y las cardiopatías. Ahora bien, cada 7 de abril se toma como fecha simbólica el nacimiento de Internet. Y es que en 1969 se publicó el sistema que describe lo relacionado con Internet. El investigador Steve Krokik incluyó la solicitud de comentarios RFC por sus siglas en inglés en su proyecto Hope Software. Y con esto se inauguró la era de los dispositivos de cómputo organizados en red, lo que después se conoció como ARPANET. En el sistema están definidos los aspectos de Internet escritos por ingenieros e investigadores y es un esfuerzo colectivo guiado por el principio de hacer que Internet funcione mejor. Cada 7 de abril se conmemora el Día Internacional de Reflexión sobre el genocidio contra los Tutsi cometido en Ruanda, África. Los Tutsi se refiere a una clase social o pueblo de la región de los Grandes Lagos de África y fueron el último pueblo que llegó a asentarse en Ruanda. Esta fecha tiene un objetivo central y es el de rendir homenaje a todos los hombres, mujeres y niños que murieron a causa de un brutal genocidio en 1994. Según manifestó la UNESCO, en ese año comenzó uno de los mayores crímenes de lesa humanidad que hay en las últimas décadas y donde perdieron la vida 800.000 personas y todo motivado a conflictos étnicos. En poco más de 100 días, más de 1 millón de Tutsi fueron asesinados. Por ello, la UNESCO se ha comprometido a promover la educación sobre los genocidios como medio para sensibilizar sobre las consecuencias de esos delitos. Christopher Guevara, Acción 10. Seguimos con Acción 10 en la mañana. Ya está con nosotros nuestra especialista diabetóloga y nutricionista, la doctora Mayra Muñoz, para conversar un tema muy interesante sobre la alimentación en la tercera edad. ¿Qué se necesita? ¿En realidad se debe solamente comer o es necesario prepararle algún tipo de alimento que realmente los nutra? Ella nos va a dar toda esa información. Bienvenida, doctora. Gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Cómo estás? Qué bueno poder estar compartiendo una vez más con la teleaudiencia de Canal 10 acerca de temas importantes de los que necesitamos estar más que claros, ¿verdad? Sí. Inicialmente, recuerden que la alimentación es importante a cualquier edad, sí, ¿verdad? A todas las edades tenemos que ser muy cuidadosos de la manera en que nos alimentamos, pero particularmente 2 etapas son muy importantes, ¿no? Durante la niñez, la infancia y durante la juventud acumulada, por decirlo de una manera bonita, ¿verdad? Sí. Que cuando ya tenemos más de 60 años, que ya no estamos tan pequeños. Es importante que nosotros sepamos que hay cambios fisiológicos en las personas de la tercera edad que necesitamos tomar en cuenta a la hora de ofrecerles su alimentación. Okay. Imagínense que la producción de saliva en nuestra boca, en la boca de los pacientes, mayores de 60 años, disminuye hasta en un 40%. Y la producción de ácido gástrico, que contribuye mucho a la digestión de los alimentos en las personas, a partir de los 50 años comienza a disminuirse de un 10 hasta un 40%. Entonces la capacidad digestiva de estas personas cambia. Por tanto, la alimentación no puede ser la misma de una persona
joven cuyo sistema digestivo está funcionando al 100. Y si ha presentado algún tipo de trastornos gastrointestinales o gastroenterológicos, todo tiene que ver también en cómo va a ser y cómo va a sobrellevar esa alimentación ya a la tercera edad. Entonces, ¿qué se debe hacer, doctora? Porque a veces decimos, mire, mi abuelito, mi abuelita, mi mamá, mi tío, qué sé yo, ya no quiere comer, por ejemplo, carne fría, ya no quiere pollo a la plancha, ya no le gusta mucho la sopa de costilla alta, por ejemplo, o el ceviche. ¿Eso es bueno? Todo esto responde a los cambios fisiológicos y propios de la edad, ¿verdad? Tomemos en cuenta que a partir de los 30, 40 años, podemos estar perdiendo hasta 3 kilos de masa muscular, de masa magra por año, ¿verdad? Por década, perdón. Entonces, esto implica que disminuimos nuestra masa muscular y podemos ir aumentando nuestra masa grasa o tejido adiposo. Esto hace que resulte muy importante que el aporte de proteínas en la persona de la tercera edad sea el adecuado, que sea suficiente, y no solamente cantidad, sino también calidad. Debemos tomar en cuenta, como dijo bien Odilí, que las personas de la tercera edad desafortunadamente pues cursan con diabetes, con hipertensión arterial, con problemas cardíacos, y definitivamente la alimentación es un tema que se debe individualizar para cada paciente, porque las mismas necesidades de Odilí no son las mismas mías, ¿verdad? Sí. Así como mis necesidades no son las mismas de alguien de la tercera edad. Entonces, necesitamos tomar en cuenta todo esto, porque muchas veces nos frustramos, como bien dijiste. Si tenemos una llamada, muy buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, estamos al aire, bienvenido, bienvenida, ¿quién está por ahí? Buenos días. Buenos días, le escuchamos. Mire, yo tengo una consulta que hacerle. Yo tengo mi mamá de 85 años, pero fíjese que a ella le gusta comer arrocito y frijolito, pero yo le incremento bastante la proteína, o sea, el pollo, el pescado, y ella dice que no quiere, no quiero, entonces no sé qué puedo suplementar para balancearme bien la alimentación. Ok, ¿doctora? El arroz y los frijoles juntos, un cereal con una leguminosa, hacen una proteína casi perfecta, ¿verdad? Okay. De manera que no se aflija mucho porque la mamita solo quiera arroz con frijoles. Le puede hacer gallo pinto, ofrézcale por lo menos un par de huevos todos los días, o por lo menos unas 5 veces a la semana. Mire, ahí tenemos que ingeniarnos como lo hacemos con nuestros niños cuando están recién nacidos. ¿Los huevitos cocidos o fritos, doctora? Como sea, como los prefiere el paciente de la tercera edad, pero hay que garantizárselos, porque no solamente es una proteína de alto valor biológico, sino también es un alimento que tiene muchas vitaminas y muchos minerales que todos necesitamos, en especial el paciente de la tercera edad. Es muy importante que usted sepa que durante la tercera edad tenemos particular dificultad para la absorción y la utilización de ciertas vitaminas y de ciertos minerales. Las vitaminas más importantes son la vitamina B12, la vitamina D y el ácido fólico, o la vitamina B9 del complejo B, ¿verdad? Y los minerales más importantes que con frecuencia los pacientes de la tercera edad pueden tener falta de ellos son el zinc, el calcio y el hierro, ¿verdad? Entonces, doctora, ¿qué sucede si los abuelitos no desean comer, pasa un día y no comen durante todo ese día, solamente quieren algún fresquito o agüita? ¿Qué podemos hacer? ¿Algún fresquito o agüita? Bueno, indiscutiblemente esto no lo va a alimentar, ¿verdad? Ciertamente los refrescos pueden contener vitaminas, pueden contener minerales, pero no contienen proteínas. Y recuerden ustedes que la masa magra, la masa muscular, es la que se pierde con mucha más facilidad durante esta etapa de la vida, y es ahí donde nosotros, los hijos, los nietos o las personas a cargo de estos pacientes, jugamos un papel fundamental, porque nos toca enamorarlos, insistirlos, pero nunca frustrarnos, ni mucho menos tratarles mal. Recordemos
cuando ellos nos trataban a nosotros con amor, cuando nosotros éramos niños, ¿verdad? Y nos cuidaban, nos mimaban, nos preguntaban qué queríamos comer y eso notaban. Entonces hay que procurar ser consecuentes, ¿no? Agradecidos con nuestras personas de la tercera edad. Si tuviésemos que dar un resumen exacto en relación a las familias que están cuidando, ¿verdad? Retribuyendo ese cariño, ese amor que ya nos dieron a nosotros de niños, como usted bien lo decía, que es lo idóneo, es lo correcto, no así algunos ancianitos que están desprotegidos. Pero, ¿qué podríamos hacer nosotros como familia, un paso a paso, para empezar a partir de hoy? Por ejemplo, estamos viendo esta entrevista y tenemos en casa a esta persona que necesita ese cariño. ¿Tenemos una llamada? Ok, esa persona que necesita ese cariño, pero que también le hablemos con amor para que se pueda nutrir a través de la alimentación. Claro. Un buen desayuno, por ejemplo, para un paciente de la tercera edad. Tenemos la llamada. Buenos días, adelante, no hagamos esperar. Buenos días, sí, es que mi papá tiene 87 años, ¿verdad? Y le han recetado una leche que es para recuperar masa muscular, pero esa leche es bien cara y usted sabe cómo están los bolsillos ahorita de todos los nicaragüenses, está fregado. Entonces, ¿qué se le puede dar para complementar eso? Gracias por llamarnos, doctor. Ok, nuevamente la misma inquietud de la señora anterior, ¿verdad? Garantícele un par de huevitos todos los días al papá. ¿Los batidos, doctor? Garantícele. Lo que pasa es que los batidos no tienen proteína. Son a base de frutas y de vegetales, ¿verdad? Entonces, ciertamente los vegetales nos proveen un poquito de proteína, pero no es suficiente. Correcto. Necesitamos proteínas de alto valor biológico. El huevo, el pescado, el pollo, la carne de res. No le ponga al paciente de la tercera edad un filete, porque probablemente lo va a rechazar. Sí. Pero si usted se lo hace en arrocito aguado o se lo hace en sopita, ¿alguna vez has probado el mojito? El moguito, aquel licuado que incluye el pollo, el quequique, el maduro. Pequeña, exactamente. A los pacientes de la tercera edad también se les puede ofrecer. Además, recuerde, los pacientes de la tercera edad probablemente tienen alguna pérdida dentaria, tienen problemas para masticar, ¿verdad? Entonces, son muchos factores que tenemos que tomar en cuenta a fin de garantizar una buena nutrición y una buena salud de los pacientes de la tercera edad, así como el adecuado manejo de enfermedades propias de esta edad, como son la diabetes, por ejemplo. ¿Qué podemos darle a esta persona de la tercera edad ya para concluir? En la cena, nuestro gallo pinto. Nuestro gallo pinto tan bueno que es, y le puede dar un poquito de yogur natural sobre el gallo pinto. Ok, muchísimas gracias, doctora Mayra Muñoz, por habernos acompañado y, por supuesto, darnos esos tips importantes. Hay que cuidar a las personas de la tercera edad, pero hay que hacerlo con cariño, retribuirles ese amor, porque también a través de las palabras ellos pueden entablar unas conversaciones y así ir comiendo poquito a poquito. Hay personas que dicen que nosotros volvemos a ser niños a la tercera edad. Bueno, hay que alimentarlos como tal y tratarlos como tal. Vámonos de inmediato al otro lado del estudio, que está Tati preparada. Gracias, Tati, ya está con nosotros, y gracias, Ailey Aguilar también, y está con nosotros el doctor Isidro Trujillo para conversar un poco sobre una situación que está afectando a nivel internacional, y Nicaragua no se ha escapado, sobre los femicidios, las penas y prevención. ¿Qué dicen las leyes nacionales? ¿A cuántos años también se puede realizar estas condenas, o cuántos años de condena se le puede dar a un femicida? ¿Cuál es la figura jurídica? El doctor nos lo va a decir. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias, muy buenos días. La verdad es que este tema es muy importante. La gente que queremos a Nicaragua vivimos a diario el sueño de una utopía. Sin embargo, sabemos que es difícil porque cuando despertamos las noticias nos sorprenden y las estadísticas nos asustan. Siempre miramos de que hay una dama fallecida y ni siquiera se trata de accidente de tránsito, sino a mano criminal de las personas que por lo general nos acercamos a ellas con piropos y diciéndoles que las amamos, que las queremos, que para nosotros es el mundo entero, y terminamos
es un acto terrible. Y hay alarmantes cifras, según el Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir, aseguran que hay más o menos unas 16 mujeres ya asesinadas en lo que va del mes de marzo. Es una cifra alarmante. Sí, ahí es donde yo le digo que vivimos una utopía, porque es imposible en nuestro país de Nicaragua y a nivel del mundo entero también tener una sociedad perfecta. Sin embargo, debemos de hacer los mayores esfuerzos por reducir ese índice de criminalidad en contra de las personas que nos traen a este mundo, que nos dan la vida, como son las mujeres. Es importante mencionar de que estas estadísticas no han cambiado desde hace rato. ¿Qué significa eso? Que ese endurecimiento de la ley o ese esfuerzo que ha hecho el Estado a través del endurecimiento de la ley con la aplicación de penas a veces agrandadas y también con la creación de marcos jurídicos legales y las reformas de los mismos, como la ley 779, que hasta hoy lleva 3 reformas hechas ya, entonces no ha dado buenos resultados. Y no es que diga yo que las leyes o esos marcos jurídicos no están diseñados para un objetivo eficaz. Yo digo que sí, y yo siempre he dicho, tenemos buenas leyes en nuestro país de Nicaragua, pero algo está fallando, porque si las estadísticas nos dicen que el mismo resultado teníamos en el 2008, 2007, 2009, cuando no existía la ley 779, que después del 2014 que se aprobó la ley 779 en enero y se ha aplicado esta ley y tenemos los mismos resultados. Entonces, algo está fallando. ¿Será que tenga que ver con las penas que se le da? Por eso decía, el endurecimiento en la aplicación de la pena, tal vez no. Yo pienso que es en la aplicación de la ley. Puede ser, porque si nuestros diputados han hecho leyes que se consideran a nivel de... Si hacemos una comparación con las otras legislaciones en el mundo entero y que son muy buenas y que han dado resultados, al menos para reducir, no para lograr esa utopía que nosotros soñamos, pero entonces decimos, la ley está bien hecha, pero tiene que haber una falla, por lo general puede ser en la aplicación. ¿Le parece si hablamos un poco sobre la prevención? ¿Sería viable, estaba escuchando a algunos juristas también, aprobar leyes que vayan directamente a la familia, a esos tutores, a esos padres y madres, que prácticamente le exijan a un mejor trato? O sea, tendrá que ver también con esto de la relación padre-hijo, madre-hijos, en cuanto a la educación. Desde ahí podríamos empezar con la prevención. Claro, yo digo que algo está fallando, o es en la aplicación de la ley, o también estamos fallando en la educación de los ciudadanos para la buena convivencia en esta sociedad. Y ahí es donde tenemos que integrarnos todos, podemos estar desde la familia, las escuelas. Entiendo de que ya pues dentro del Ministerio de Educación se ha aprobado lo que es la existencia de una nueva materia que va destinada a la enseñanza de los niños al respeto hacia el derecho de las damas, a respetar a las damas. Y entonces, pues ahí vamos como caminando un poco, pero yo creo que sí, como decía usted, nuestros diputados tienen que legislar en ese sentido para procurar la educación de los menores, en el sentido de que los jóvenes, los niños, debemos respetar a las damas y debe existir esa enseñanza desde la familia. Entonces, como que acompañar esos marcos jurídicos que son más de sanción, más de castigo, y esos marcos jurídicos que están dirigidos a la sanción penal, yo pienso que, aunque sí está bien porque hay que sancionar a las personas, debe haber otro marco jurídico para buscar cómo erradicar esos actos aberrantes en nuestra sociedad. Porque yo pienso que la sanción después de un hecho no va a remediar, pero sí, si nos dirigimos a la prevención, sí vamos a remediar las cosas en nuestro país, vamos a lograr una sociedad, tal vez no como lo que soñamos, pero sí una sociedad menos violenta. Otro dato que preocupa es que ya no solamente las personas adultas, sino también los adolescentes están realizando este tipo de situaciones, como son los femicidios. El caso del adolescente de 17 años, confeso también, que asesinó a su novia, aparentemente, según algunos decían que hubo una combinación de otras cosas, pero según las leyes y también lo que ha dictado, pues es porque no quería asumir un embarazo de su novia. A lo mejor dentro de los hogares más bien estamos malformando a nuestros hijos en el sentido de crearle la libertad, producto de que tenemos un marco jurídico que con ello no es que sea benevolente, sino que está dirigido a la transformación de esa conducta delictiva que se puede ir apropiando de su mente y de su ser para
transformarlo hacia que sean personas útiles dentro de la sociedad. Sí. Porque ellos tienen un marco jurídico especial, que es el CNA, el Código de la Niñez y la Adolescencia, y eso los aparta automáticamente de que se le aplique cualquier otra ley que sea dirigida a la sanción propiamente dicha, porque incluso no pueden ser tratados según ese marco legal ni siquiera como una persona, un delincuente. Aunque hayan sido emancipados ya. Aunque haya sido emancipados, no, ellos, mientras no tengan los 18 años de edad, tienen que ser tratados como adolescentes y entonces están sometidos a ese 22-22-7808 si quiere hacer alguna consulta, alguna denuncia. Aquí está nuestras cámaras también disponibles para usted si tiene temor. Recuerde que también nosotros como ciudadanos, como sociedad en general, tenemos esa responsabilidad de denunciar cualquier acoso, cualquier agresión, cualquier violencia intrafamiliar que puede estar sucediendo. A veces dice, hay un dicho que dice, en pleitos de hermanos y casados yo no me meto, pero ya esto es una situación en la que es una necesidad para evitar estos femicidios. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Quiero opinar referente al tema. Estamos muy mal como sociedad, muy mal como todos. Ayer viví una experiencia, algo así. Mi nieta de 15 años, su novio la estaba ahorcando, porque simple y sencillamente ella no quería hacer lo que él decía. Si hubiera sido por un vecino y estuviera llorando. Entonces, estamos mal. El problema es que el muchachito es menor de edad. Entonces, ¿qué pasa? Uno va a poner denuncia en menor de edad. No, la policía no hace nada. Le aseguro que la muchachita que mató, la muchachita con el embarazo, esa muchachita lo va a caer de 4 o 6 años por ser menor de edad. Ese es el problema, que también nuestra Constitución Penal no ayuda a poner freno a toda esta situación. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias a usted por llamarnos. En el caso de los menores de edad, debemos de saber que ni siquiera la ley que está destinada a la protección y la aplicación de sanciones lo ve como una aplicación de pena o un castigo, sino que la ley dice que debe tratarse como un menor infractor de la ley. ¿Qué significa eso? Que ni siquiera se está aplicando prisiones preventivas, porque vi en un periódico que decían ahí, se le aplicaron 6 años de prisión, y sí, no es cierto, pues no hay una prisión en este tipo de delitos cometidos por menores de edad, así sea un delito de los más agravados dentro de nuestras normas genéricas, pero lo que él se le debe aplicar son medidas correccionales, dice el Código de la Niñez. ¿Hay algún lugar de rehabilitación? Porque hay otros países Centros especializados, le llama la ley, en donde deben de estar ellos. Y esa medida de la privación de libertad en centro especializado dice que debe ser aplicado de manera excepcional, siempre y cuando a ese menor no se le pueda aplicar otra medida que le favorezca para el buen desarrollo y para integrarse a la sociedad. ¿Qué recomendaciones? Es decir, más bien estamos hablando de una transformación que se debe lograr a través de el tenerlo ahí en esos centros especializados. ¿Recomendaciones, doctor, ante esta situación? Bueno, la recomendación está en la familia, más que todo. Y también yo quisiera aquí hacer una recomendación a nuestros diputados de que también vayan legislando en el ordenamiento de un marco jurídico para que las familias nos apeguemos a ello y busquemos cómo transformar la mente de los niños desde su desarrollo en infancia para que luego no se vean involucrados en un acto como este, porque independientemente de que la ley sea bastante benevolente con esto, es un perjuicio para ellos. Gracias, doctor Isidro Trujillo, por esa importante información, y sobre todo hay que romper el silencio. Como sociedad también podemos ayudarnos mutuamente. Vámonos de inmediato con Einer Suárez, está más que preparado, Chinito.